Hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por su participación hoy. Vamos a esperar un minutito que siga entrando la gente y vamos a intentar dar inicio en un minuto al webinar. Buenos días, mi nombre es Omar Suet, soy asesor de tratamiento y atención de la Organización Panamericana de la Salud y tengo hoy el honor de presentar este webinar que está denominado Encuesta Bioconductual sobre el VIH, la sífilis y el estado de salud de los venezolanos que viven en Colombia y que va a estar presentado por Andrea Wirtz, de la Universidad de Johns Hopkins, el doctor Ricardo Luque, del Ministerio de Salud del Programa Nacional de SIDA de Colombia y por Miguel Barriga de Red Somos. Para comenzar este webinar, lo único, digamos, tengan en claro de que no va a estar abierta la opción para que puedan hacer preguntas, pero sí vamos a tener tanto el chat para cuestiones o comentarios y la sesión de preguntas y respuestas y la posibilidad de enviar preguntas y respuestas a través de la plataforma en el link abajo donde dice Q&A. También pueden tener acceso a interpretación, pueden escuchar algunas de las presentaciones, van a ser en inglés, así que pueden tener o elegir si las quieren escuchar en el idioma original o en su traducción en el español, en el botón interpretación, abajo en la barra, al lado del signo de la mano, esa forma de globo terráqueo. Sin más notas digamos, de housekeeping, vamos a invitar al jefe de la unidad de VIH, ITS, tuberculosis y hepatitis virales de la Organización Panamericana de la Salud para la introducción. Adelante, Rubén Mayorga. Gracias, Omar, y es para mí un gusto estar en la apertura de este evento. Sabemos que la situación de migración de venezolanos en Latinoamérica es una situación bastante aguda y se ha caracterizado por la emigración de más de 7 millones de ciudadanos de Venezuela y que 2,5 millones se encuentran en Colombia, 1,5 millones en Perú aproximadamente, y es considerado por el ACNUR como uno de los mayores desplazamientos de personas en la historia de nuestra región, comparable a los desplazamientos que han ocurrido por crisis recientes en Ucrania y en Siria. Por supuesto, las personas que migran tienen una situación de salud que es vulnerabilizada porque al llegar a los lugares de acogida encuentran una limitación en el acceso a salud sexual y reproductiva y en algunas ocasiones por el tema de la sobrevivencia, las personas se ven obligadas a entrar en circunstancias de sexo transaccional para poder sobrevivir los momentos iniciales de la residencia en el nuevo país. Entonces, por esto y muchas otras razones, los migrantes están en situaciones de vulnerabilidad y de riesgo. Además, el acceso a los servicios de salud en los países de recepción a veces son limitados al inicio y es cierto que en muchas ocasiones tanto los gobiernos de Colombia como del Perú han han tomado algunas medidas para poder regularizar la situación de las personas venezolanas en sus territorios y de esta manera logran tener algún acceso a los servicios de salud. Estos esfuerzos son siempre muy importantes y sobre todo tomando en cuenta los números de personas que están por allí. En este webinario se va a revisar una de las experiencias diseñadas para entender el riesgo y la situación de migrantes venezolanos en uno de los países de recepción y esperamos que esta información ayude a diseñar y adaptar las estrategias para poder hacer el hecho de eliminar el VIH como un problema de salud pública al 2030 también una prioridad para las poblaciones migrantes en la región. Así que sin más, les deseo un excelente webinario. Muchas gracias por la presentación a la doctora Wirtz y un saludo muy especial al doctor Ricardo Luque
y a Miguel Barriga de Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén, por tus palabras, tus comentarios y tu contextualización. Vamos a comenzar con la primera presentación. Invitamos entonces al doctor Ricardo Luque que nos dé la parte, digamos, justamente la presentación contextual de la situación en Colombia, con su presentación, el desafío de la migración y de la respuesta del VIH en Colombia. Adelante, Sí, doctor. muchísimas gracias, Omar, y no Puede sé si encender ya, su cámara, sí, por favor, doctor. Puede encender su cámara. y ¿Se si ve ya se está bien? viendo Hay que la pantalla. ampliarla. Sí, Hay que bueno, ampliar. perfecto. Significa que se está viendo. Perfecto. Sí, sí, señor. Ahora sí, perfecto. Ok, y yo voy a... Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio. Eh, no sin antes agradecer, por supuesto, a Rubén, a Omar, a la Organización Panamericana de la Salud, al igual que al equipo de investigación representado hoy por Andrea Wirtz de la Universidad Johns Hopkins y, por supuesto, a quien desarrolló el operativo de campo como organización, Red Somos, en cabeza del señor Miguel Barriga. Vamos a hacer una pequeña sinopsis de lo que ha implicado el reto de la migración en la respuesta al VIH para VIH-Sida en nuestro país, arrancando por cuál es la dimensión de la migración. Estos son datos de una infografía que está disponible en la web de Migración Colombia, donde nos muestra básicamente cuál es la evolución, ¿no? Desde el año 2014, donde escasamente había 23.573 migrantes venezolanos, hasta el año 2022, con corte a febrero, donde aproximadamente se contabilizaban 2.477.588 personas migrantes provenientes de Venezuela. En Colombia, el acceso a los servicios de salud y a beneficios sociales está dado por los procesos de regularización que puedan darse. De esa manera, y lo vamos a explicar un poquitico más tarde, el tema está en que regulares como tal, hay 333.000 personas y en proceso de adquirir el estatuto temporal de protección. Igualmente vamos a explicar qué es eso. Hay 1.231.000 personas, 617.000 autorizadas para circular en el país y hay un remanente de 200 y 300.000 personas que aún tienen el estatus irregular y llegando todavía personas al país. Esta es la distribución por sexo y por grupos etarios. La mayoría de las personas son mujeres. Básicamente, esto guarda con las tablas demográficas, no solamente aquí en Colombia, sino en Venezuela, pero básicamente están migrando mujeres entre los 5 y los 40 años de edad. Ahí se contabiliza aproximadamente el 30% de las personas y se lleva un registro de las personas de género, no sin antes llamar la atención que en ejercicios de triangulación previos que hemos hecho justamente con OPS, la prevalencia de personas transgénero en el país se contabiliza más o menos en la misma cifra, 0.03%. Esto es lo mismo, ya presentado en gráfica. Les decía que básicamente entre los 5 y los 40 años de edad se contabiliza el 30% de las personas. Y esta es la distribución geográfica por departamentos, donde pues vemos cuál es el corredor que siguen las personas
Y señalo aquí el departamento del Atlántico, donde está la ciudad de Barranquilla o el distrito de Barranquilla como capital del mismo, que fue el sitio donde se hizo el estudio junto con el distrito de Bogotá y la ciudad de Soacha, que son áreas conurbadas y donde está la gran mayoría de los migrantes venezolanos, ¿no? Ahí está el mapa y voy a señalar por ciudades y cuál es la importancia en este momento de señalar las ciudades. Y es que el proyecto del Fondo Mundial, no sé cómo hacer para ocultar, creo que se está viendo, pero básicamente las ciudades con mayor recepción son Bogotá con aproximadamente unas 500.000 personas, Medellín casi con 200.000, Cúcuta con 167.000, Cali, Barranquilla, Cartagena, Indias. Las ciudades que están resaltadas en amarillo son las ciudades donde ahora el proyecto del Fondo Mundial que acaba de iniciarse a finales del año pasado, pues va a procurar alcanzar como población clave a toda la población venezolana, independientemente de si pertenece o no a las que conocemos tradicionalmente como poblaciones clave, hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, mujeres transgénero, trabajadoras sexuales, etc. Dentro de estas ciudades está aproximadamente el 60% de la migración venezolana, o sea que se espera tener un impacto, digamos, que sea realmente significativo para el país en términos de alcance y acceso a los servicios de salud. ¿Cuál ha sido la respuesta migratoria en el país antes de hablar de la respuesta propiamente al VIH? En el 2021, el gobierno expidió un decreto y una resolución específica, la 971, donde se reglamenta el registro de migrantes venezolanos y la posterior solicitud y expedición de permiso de protección temporal. El registro simplemente es un paso preliminar, no otorga derechos, sino que es la puerta de entrada justamente a que las personas puedan estar en proceso o en vías de regularización. Ese registro único de migrantes venezolanos incluye un preregistro virtual, se hace a través de la página web, la caracterización socioeconómica de los mismos y un registro biométrico que sí se puede hacer de manera presencial. Adicionalmente, la norma completa contempla disposiciones sobre la autorización, expedición, entrega, vigencia, pero igualmente la cancelación del permiso de protección temporal y la transición del permiso especial de permanencia, cualquiera que haya sido su fase de expedición. Es decir, a través de esta figura de el permiso de protección temporal, se unifican los diferentes documentos que hubieran podido funcionar con anterioridad a la expedición de esta reglamentación. Esto es básicamente lo mismo, son los ABCs que se publican en las páginas web y que algunos se implementan para dar alcance a la población. Y básicamente lo que está haciendo el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos es dar permiso para que las personas realmente adquieran la residencia en el país, ya sea a través de un pasaporte válido o que adquieran la residencia en Colombia como tal. Y ese permiso temporal de protección da acceso, ya digo, no solamente a salud, sino a educación, a trabajo, a todos los beneficios que puedan significar incorporación de la población venezolana al aparato productivo en el país. Entonces, las cosas así, estas son las cifras de Migración Colombia en términos de cuántas personas, ya prácticamente el total de la
población que se estima se ha regularizado en términos de adquirir el registro único de migrantes venezolanos, 2.382.000, y se han aproximado al registro biométrico 2 millones de personas y ya con permisos de protección temporal impresos 1.672.000. Ahora bien, el tener el permiso, ya te digo, da la posibilidad, como cualquier ciudadano colombiano, de acceder a los servicios. Pero a cualquier ciudadano colombiano le toca igualmente a realizar unos pasos para acceder al sistema de aseguramiento. Las medidas para validar y descargar y registrar a las personas están prácticamente hasta pasado mañana. Y luego para registrarse con el registro único de venezolanos hasta el 28 de mayo hubo plazo del 2022, ¿no? Se hacía primero el registro, lo que está a mano derecha de la pantalla, para luego sí poder validar toda la información personal. O sea que quedan 3 días de plazo para que la poca gente que faltaba, veíamos acá, haga el registro y pueda iniciar su proceso de regularización. Esto es básicamente lo mismo, mostrando cuál es la distribución de las personas en el país por sexo y cómo está la respuesta programática. Bueno, quizás lo primero que haya que decir es que existen dificultades de acceso, inclusive para población colombiana. Esta es nuestra cascada al año 2021, que fue el año donde se realizó el estudio, sobre el total de estimados que se calcula en unas 173.000 personas. Habría apenas un 78% de acceso al diagnóstico, un 74% de acceso a tratamiento antirretroviral, igual sobre el total de estimados, y apenas un 66% de personas con carga viral indetectable. Si nosotros nos vamos sobre los elegibles, pues los porcentajes pueden aumentar a 94, 90%, pero es solamente sobre las personas que definitivamente ya han accedido al diagnóstico. Las cosas así, y no voy a detenerme en datos que luego va a presentar la doctora Andrea, simplemente voy a dar uno, y es que sobre el total de migrantes venezolanos, perdón, yo muevo esto un poquitico acá, de los 2.500.000, 924.000 ya han realizado el proceso no solamente de regularización, sino de afiliación al sistema, ¿no? Es decir, ahí llevamos más o menos un 40% de las personas ya afiliadas y que pudieran acceder en este momento al sistema de salud. Pero si nosotros extrapolamos esta prevalencia, que es la que nos da el estudio de 0,9% en población general, esto equivaldría a un estimado de 22.000 personas, de las cuales aproximadamente 5.000 tienen acceso al tratamiento, y esto contando no solamente las personas que ya tienen acceso al sistema, sino también las que tienen acceso a través de organizaciones como el AIDS Healthcare Foundation o AIDS4AIDS, que igualmente facilitan el tratamiento integral de las personas que viven con VIH en el país. Se tiene, por lo tanto, proyectado impulsar las estrategias de diagnóstico y tratamiento para alcanzar ese remanente de 17.000 personas. No es nada fácil, con recursos del proyecto del Fondo Mundial, y de ahí la importancia de las ciudades donde se va a trabajar. Se piensa acceder un mínimo de 4.200 personas adicionales, y en esta gráfica estamos mostrando
digamos, la meta que se tenía para el año pasado, que era afiliar aproximadamente 1 millón de personas migrantes venezolanas al sistema. Les decía que existen entonces definidas también las rutas para el asentamiento una vez se ha obtenido el permiso de protección temporal y dependiendo de la capacidad socioeconómica de las personas, se podrán vincular al sistema, ya sea mediante el pago, como el pago que hacemos todas las personas con capacidad de pago al sistema de aseguramiento. Generalmente se hace a través de las empresas o de los sitios de trabajo, o al régimen subsidiado, que como su nombre lo indica, es subsidiado a través del Estado. Pero las rutas están establecidas. Y dentro de lo que Migración Colombia, dentro de las encuestas que se hacen para obtener el permiso especial de permanencia, se establece cuál sería el número de personas tamizadas con VIH y resulta que en población general de migrantes venezolanos, la prevalencia, el porcentaje de seropositividad de las personas tamizadas con resultado de prueba reactiva alcanzaría un 3.18%. Si comparamos eso con, perdón, hay mucho ruido en el ambiente y estoy un poquitico desconcentrado, disculpen. Esta es la prevalencia en población general en Colombia, pero si tratamos a esa misma población, le aplicamos el mismo porcentaje de seropositividad, resulta que la población inmigrante prácticamente duplica la prevalencia o el porcentaje de seropositividad de la población colombiana, y esta sería la prevalencia de población transgénero, pues para tener un marco comparativo. Ahora bien, dentro de la respuesta nacional, básicamente lo que se ha establecido es un compromiso de fortalecer la prevención combinada con financiamiento del tratamiento estandarizado de esquemas de manejo y adjunto a esto todas las acciones de educación, suministro de condones, tamizaje, diagnóstico, tratamientos, servicios de acceso a salud sexual y reproductiva, con unas estrategias específicas como son la focalización de acciones preventivas en entornos de vulnerabilidad y dentro de esos entornos específicamente a las poblaciones clave, fortalecer las capacidades del talento humano para la atención en VIH, implementar acciones prioritarias de la estrategia de prevención combinada. Por supuesto, está contemplado dentro del país todo el acceso a la PrEP, al autotest, aun cuando estamos en unas etapas muy iniciales de implementación, pero ya podemos dar cuenta del número de personas en PrEP en el país, por ejemplo, y adelantar planes integrales en salud sexual y reproductiva que incluyan un tema muy importante. Ya lo va a mostrar el estudio. Igualmente hay unas altas tasas de incidencia en sífilis, como las personas están expuestas a violencia sexual y no podemos desaprovechar la oportunidad de acceder a las personas sin ofrecerle métodos anticonceptivos. Y por supuesto, todas las acciones de monitoreo y seguimiento que requieren este tipo de acciones. Actividades específicas, pues todas las propias de prevención combinada en términos de toma y lectura de pruebas rápidas, la atención integral en ITS, el uso de plataformas virtuales para la capacitación del personal, todas las estrategias de alcance a través del trabajo comunitario, que ya nos detallará Miguel Barriga, y todo lo que es distribución de condones, pruebas rápidas, tratamiento de ITS, con un tema fundamental
y es que las personas realmente puedan ser acompañadas en la ruta de afiliación al sistema para poder acceder a la atención integral, ojo, no solo en VIH, sino en cualquier patología que se presente. Si la persona está afiliada al sistema, tiene la garantía de cobertura completa en salud. Y por supuesto, en monitoreo y seguimiento se pretenden establecer unos indicadores clave que tienen que ver justamente con el número de personas vinculadas al sistema y por supuesto las metas 95, 95, 95. ¿Qué retos tenemos hacia adelante? Pues obviamente seguir movilizando recursos nacionales y de cooperación para actuar en lo local. La implementación de acciones preventivas focalizadas en las poblaciones vulnerables y, por supuesto, el seguimiento de las metas 95, 95, 95, ya no para la población colombiana, sino específicamente para la población migrante venezolana. Esto es básicamente lo que yo les tenía que relatar. Muchísimas gracias y estaré atento a sus comentarios o inquietudes. Muy amables. Estimado doctor Luque, muchísimas gracias por la presentación y por haberse mantenido correctamente en el tiempo también. Excelente, muy puntual. Así que le agradecemos mucho. Vamos a dejar las preguntas para el final, para la sesión de preguntas y respuestas. Así que cualquier comentario que tengan los que estén escuchando, por favor, tienen el chat o la parte específica de preguntas y respuestas en la plataforma por si quieren no olvidarse después para la sección de preguntas y respuestas. Vamos a ir entonces a la presentación de los resultados Bienvenir. Los va a presentar Andrea Wirtz de la Universidad de Johns Hopkins. Lo va a hacer en inglés, así que aquellos participantes que quieran escucharlos en español tienen que ir a la bolita que dice interpretación y cambiar a la sala de español. Muchísimas gracias. Adelante, Andrea. No podría compartir mi pantalla. ¿Es posible cambiarlo? Debería. Julia, ¿le puedes autorizar a compartir pantalla? No debería, a ver, no debería tener problema. Sí, le voy a poner como cojos a ver si funciona. A ver. Dice que otro participante están compartiendo. Porque... tiene sí, que porque el doctor Luque todavía no Luque, cortó. sí, por favor, cierra la presentación que tenía. Oh, gracias. Correcto, ya puedes compartir, Andrea. ¿No está bien? Ok, perfecto. Sí, ok, muy bien, gracias. Voy a hablar en inglés. And good morning, everyone. Thank you for joining this presentation today. I'm very happy to share the results of this study with you and hope it can be really informative to the programs that you're implementing in many settings. So I want to begin, I think Dr. Luque gave a great presentation of the displacement from Venezuela and really the large numbers of people who've been crossing the borders into Colombia and to many other countries. So as Dr. Luque mentioned, since about 2017, 7.24 million Venezuelans have crossed the border or moved to other countries. This is a very large movement in a very short amount of time. And as he mentioned, most recently, there are an estimated 2.5 million Venezuelans living in the neighboring country of Colombia. This creates significant complexity and access to healthcare and really epidemiology of infectious disease and other health outcomes. As Dr. Luque mentioned, in Colombia, access to health services is really largely related to one's migration status, whether they have a regular or irregular migration status that gives them access to insurance through their employment or through the national subsidized system. And so thus that insurance is what gives them access to HIV services. And in the case for people with an irregular status, they often don't have that access if they are living with HIV or if they have other chronic health conditions for which they need regular care. For many of the Venezuelans in Colombia and other countries, we really don't know what their health
status is. We don't know much about the prevalence of disease. And so that becomes very challenging for implementing humanitarian response and other health programming for Venezuelans who've been displaced. So our goal with this study that we're presenting today was to estimate HIV prevalence, but we saw this as an opportunity to understand more about the health situation for Venezuelans. And so we included a number of other measures of health outcomes. And we were really focused on recently arrived Venezuelans, so people who had arrived as of the year 2015 or later to Colombia. Our goal was to inform public health and humanitarian programming and planning. And for that reason, we established a very strong community, academic, and policy partnership. So as Dr. Luque mentioned, this was a collaboration between Johns Hopkins University as an academic research institution, the Ministry of Health and Social Protection as that policy institution, and Red Somos, that's a very strong community-based organization who have for a long time provided HIV and other health services in Colombia and also to Venezuelan migrants living in Colombia. So very briefly, the study focused, as I mentioned, on Venezuelans who had arrived as of 2015 or later. It was focused on adults who were aged 18 years or older. And we really wanted to understand the health among people who were residing as permanently as possible in Colombia. So we did not include people who were in transit through Colombia to Peru or other countries. And we focused on locations in Colombia where we knew people tended to move and had plans to stay within those cities. So we were in locations where there wasn't a high population of people in a pendular situation where they're moving back and forth on a regular basis across the border between Venezuela and Colombia. We did include only one participant per household because we wanted to try to enroll the most representative sample of the broader population. So very briefly in terms of methods, this was a cross-sectional design, meaning that there was no longitudinal follow-up of participants. They came in and participated at one point in a survey and HIV testing. We used a methodology called respondent-driven sampling, which is a social network sampling methodology that really relies on the social networks of the Venezuelan community in Colombia. But the nice thing about that methodology is it also has a method that accompanies, a statistical method that allows us to estimate population prevalence. And that's really important. Because of the timing and because we know people are very connected through WhatsApp, this was occurring during COVID-19 pandemic, we used WhatsApp integration. So through these social networks, people could share messages across WhatsApp to invite other peers to participate in the study. We had asked participants to complete a socio-behavioral survey, which really covered a broad area of survey measures, ranging from demographics, displacement history and experiences, mental health, experiences of violence and discrimination, health behaviors, including HIV-related behaviors, but other health behaviors and healthcare access, and other reproductive health measures. Participants, when they completed the survey, they also completed rapid dual HIV and syphilis testing. Anyone who had a reactive test result was asked to provide an additional blood specimen for laboratory-based confirmatory testing for either syphilis or HIV, depending upon which was reactive. And participants who had a reactive rapid HIV test also were tested to get CD4 counts and viral load status. Participants who did have a reactive result for HIV and syphilis also went through this legal triage process to make sure that they had the legal support they needed and could access referrals to health services as well as other necessary social and health services. As I mentioned, this was conducted during the COVID-19 pandemic. It was conducted between July of 2021 and February of 2022. So throughout this process, we had to also follow a very strict COVID-19 protocol. So I mentioned earlier that participants completed rapid HIV and syphilis tests
But this creates a bit of an ethical challenge. So if you remember, we discussed earlier that people who had an irregular migration status may not be able to access health insurance and thus access HIV care. So this becomes a problem in research, because if we're testing someone for HIV and telling them that they're living with HIV, they may not be able to access HIV services. And this is where this community academic policy partnership became very important, because our community partners were really able to design a very strong protocol to bring in psychologists, social workers, and lawyers who could review their legal paperwork, make sure that they were completing the right paperwork so that they could start to go through that regularization process and access health insurance so that they could have long-term sustainable access to HIV care. This was really important, and Red Somos was really one of the few organizations that we could find who understood how to do this. And so I can't applaud them enough really for their ability to create this medico-legal support system that they did, and really ensure that we could provide that or address that ethical challenge and provide appropriate linkage to care for people living with HIV. And throughout that process, they provided significant support by peer navigators. So I mentioned we use a method called respondent-driven sampling. This is a method that allows someone to come in and participate. We start with these individuals called seeds. On this figure on the right, seeds would be the red nodes that you see in the figures. And they're asked or informed that they can invite up to 4 other peers that they may know who are Venezuelan and who might be interested in participating in that study. Those 4 peers can come in and participate, and they in turn each are told that they could invite 4 more people to the study. And so it allows you to kind of, as that process grows, the numbers who come into the study grow exponentially. And so you can see these really large recruitment graphs. And this was actually midway through the study in November 2021, continued until February of 2022. Overall, through that process, we enrolled over 6,220 participants across Bogota and Soacha, which was considered one site, their neighboring cities in Colombia, and Barranquilla and Soledad that are along the Caribbean coast, and also neighboring cities as well. We had 21 seeds, these initial participants, and then all of their referrals are represented by the blue nodes, and 17 waves of recruitment, meaning they invited someone and then those people invited more participants as well. And this is what one of the larger networks really looks like. So you can see this is color-coded in orange to represent Soacha, and those color-coded in blue are from Bogota. So you can see how this one seed was ultimately responsible for 459 recruits into the study, and it reached people across both cities who were able to come into the study and participate. It's a very strong and effective method. Overall, this table displays the demographics of participants, but largely to say about half of the participants, arrived between the years of 2018 and 2019. We know that the inflation really peaked in 2017. And so we know from all of the migration trends that 2017, 2018, 2019 are really the years when we saw the most people crossing the border. 2/3 of those individuals came across through informal border crossings, and about 40% traveled alone at that time. Many of them also reunited with family later. In the study at the time, 71% of migrants and refugees had an irregular migration status. So if you remember, Dr. Luque had talked about the temporary protection permit. That was launched in 2020 around the same time as the study. So most people had not yet gone through that process. What's important in terms of demographics, I think, to highlight is that about half of Venezuelans had completed secondary education, and another 22% had completed some higher education. But what you'll notice is that when they are in Colombia, they still report very high levels of informal or under the table employment, so about 41%, and another 42% who reported being unemployed at the time, despite very high levels of education. Notably, I would say, in thinking about that high employment, but high education, but high unemployment,
The main reason that people reported coming to Colombia was because of food insecurity, as well as job insecurity in Venezuela. So this was a major issue for them in Venezuela, and I think still continues to be a problem for many when they're in Colombia as well. Related to that, we see about between 70 and 78%. Let me back up and say this is a graph that displays structural determinants by regular and irregular migration status. And so about 70% of those with a regular status reported having a salary that was less than minimum wage, and another 79% of those with an irregular status also had a salary below minimum wage. We still see high levels of food insecurity, where about 90% report low or very low food insecurity, according to a 4-item scale that we use to measure that. We see as well about 20% report both moderate and severe anxiety or depression, as well as hazardous use or active alcohol use. But despite all of these pieces, I think what's really important to say is that despite these challenges, participants also self-reported that they had good to excellent health. So I think this speaks to the resiliency of the population. It's also a very young population, and really their ability to maintain what they perceive to have good health while they're in Colombia. As I mentioned, we did measure other experiences as well, including violence victimization. And we asked this of all people, but I'm just sharing the results for women today. So these were questions related to experiences of violence victimization while living in Colombia. We asked about different forms of violence, including psychological violence, physical violence, forced sex, and sexual exploitation. So you can see here, in terms of the experiences of any violence victimization, about 11% report any of these forms of violence, at least one of these forms of violence during their time in Colombia, remembering that people came as of 2015 or later, so it's really just a few years in which they experienced that violence. And then about 5% of those reported that they had experienced that violence within the last 12 months. When we look at violence victimization, we can also look at factors that are associated with experiencing violence victimization. So this graph here shows variables that are associated with violence victimization using odds ratios. This red line that goes down the center is 1. So anything above the 1 is considered to be associated with violence victimization, whether it's violence during their entire time in Colombia or recent violence. If it's below the 1, that means that it's less likely to be associated with violence victimization. And so here in this case, we see that there is the people who lived in Barranquilla and Soledad were less likely to report violence victimization. But we also tend to see, and this is consistent with other violence research, that people who are in the youngest age groups are often more likely to experience violence either during their entire time in Colombia or recently. But we see a lot of structural determinants associated with violence victimization as well. So people who reported housing instability where they felt unsafe, particularly unsafe at night. We asked this, and we asked participants how many nights did they feel unsafe out of 30. And so even reporting 1 to 10, we see that those participants are more likely to report violence victimization, and certainly people who were reported 11 or more unsafe nights were more likely to report violence victimization. Additionally, we see that those who experienced low or very low food insecurity also were more likely to experience violence either during their entire time in Colombia or within the last 12 months, as were those who reported lifetime transactional sex. Notably, and unfortunately consistent with what we see in other violence research, women who were pregnant at their time of, while they were in Colombia were also more likely to experience violence victimization. We did see that people with an irregular status were less likely to report violence victimization. I think this needs a little bbit more understanding of that, but what we've heard anecdotally from participants is that some of the individuals who used violence against them were people in, or who were coworkers, people where they worked. And so those who had an irregular migration status
were more likely to have those jobs. And so they might have been more likely to experience violence from someone in their, where they worked. So to get into the HIV results and related behaviors, I think it's notable to say that there's often a myth that people who are migrants or refugees have higher risk behaviors. This is a common myth. That is not true. In this study, I think it's been shown in many other studies that that's not often the case. In fact, I'll say that among participants in this study, when we ask about the number of sex partners that they had in the last 12 months, the median number was 1 with an interquartile range of 1 to 2. So the majority of people are in monogamous relationships. We do see about 31% report a condom at last sexual intercourse. But again, I don't think that that's indicative of high risk behavior, but more indicative of people being in monogamous relationships or planning childbirth. What's important, that's notable here is that only half had ever been tested in their lifetime for HIV. And we see that it's pretty evenly split across whether they'd been tested in Colombia or in Venezuela. There are 2 biomedical or pharmaceutical prevention strategies available. One is non-occupational post-exposure prophylaxis, and the other one is pre-exposure prophylaxis. And these are both HIV medications that are used to prevent HIV acquisition. They're available, but very small numbers of people had also reported using those. So in terms of syphilis, we found overall that the prevalence of syphilis was about 5% in the total population, quite similar across the sites as well as by age. We do see slightly higher levels of syphilis among men, as well as among key populations, particularly men who have sex with men. And we did note higher levels among pregnant women. These are women who were pregnant at the time of the study, about 9% as well. So this is really important, and I think an important point that Dr. Ricardo mentioned as well. In terms of HIV prevalence, we estimated that the prevalence was 0.9% with a 95% confidence interval of 0.6 to 1.4%. This is important because while it might seem generally low, we're often used to looking at prevalence estimates for key populations. This is actually on the border of what we would consider a generalized epidemic. So we often think about 1% among the adult population being where we start to move into a generalized epidemic. So I think this is a really important piece and an important time to think about how to try to prevent HIV among Venezuelans as well as in the wider Colombian population. We do see slightly higher levels among men, those still with overlapping confidence intervals with women. And we tend to see higher levels of HIV among, again, key populations among transgender participants, as well as men who have sex with men. Notably, among the people who were living with HIV, about 23% were also co-infected with syphilis at the time of the study. So to close at the last piece, I do want to highlight the continuum again, and I think reflect back on what Dr. Luque said. As he mentioned, our goal is really to have viral suppression among people who are living with HIV. This is important both for their health outcomes, but also important because if someone is virally suppressed, that reduces their probability of transmitting to their partners. So in this case, we see that among the people who were living with HIV in our study, about 47.9% had been previously diagnosed. Among those who had been diagnosed, about 79, almost 80% were taking antiretrovirals. And then among those, about 93% were virally suppressed. So these are pretty good numbers in terms of making sure people are treated once they're diagnosed and being virally suppressed. But the problem here is that only 35% overall of the people living with HIV were virally suppressed. So the challenge here is really in this part around diagnostics, where only 47% had been previously diagnosed. And that really impacts the later stages of the HIV care continuum. So when we looked at HIV prevalence and we looked at factors associated with HIV prevalence,
We didn't see much in terms of relationship between regular and irregular migration status. But what we see here is in the final, when we do this analysis to look at correlates of viral suppression, and again, we're looking at odds ratios. So if it's an odds ratio above 1, they're more likely to be virally suppressed. If it's an odd ratio below 1, they're less likely to be virally suppressed. So here in this case, where we don't see a difference in terms of HIV infection overall, we do see that after controlling for other factors, that having an irregular migration status is about 70% less likely, has a 70% lower odds of being virally suppressed compared to someone with a regular migration status. So this really highlights the association between the legal migration status and the rights that that it confers and these clinically and epidemiologically relevant health outcomes. So I'll close here to say that overall, we see that the HIV prevalence is on the border of a generalized epidemic for Venezuelans. And it's really, the problem here is that treatment is limited by testing and engagement and care. We also see a high syphilis prevalence that's sometimes complicated by treatment. And there are significant social and structural determinants of health that likely play into anyone's vulnerability, but also their access to healthcare services, whether those structural determinants might be education or employment or experiences of discrimination. So I think this is an important opportunity to think about how to improve services for Venezuelans, recognizing this is, again, a rapid growth of Venezuelans who are coming into Colombia and in a very short period of time. Current recommendations suggest that services for host communities should be expanded to be inclusive of migrants and refugees. And so I think we've heard a little bit about that earlier, and we'll continue to hear about that. And as Dr. Luque mentioned, an important piece is the launch of the tenured temporary protection status. So this is well regarded as one of the most significant policy level interventions for migrants and refugees. It could potentially resolve delays in HIV care and other health and social services. But as we saw, there are still, even for people with a regular migration status, there are still challenges related to food security, whether or not someone has that regularized status. So hopefully we will start to see, as this rolls out and people are able to access health insurance, it will be really informative to see, are they able to access HIV care and other services and try to close those gaps in terms of viral suppression. So I'll close to say, we have a full report that's available at the website below. It has many other details that weren't shared here, and there have been several papers that are also published if you would like to learn more about the study. So I'll close with a thanks to the many people who've been involved and made the study possible, particularly Dr. Luque and Miguel and all of our colleagues in Red Somos. Thank you. Muchísimas gracias, Andrea. Impresionante trabajo y esfuerzo también. Yo ya tengo muchísimas preguntas, así que animo a los que están escuchando que vayan también pensando las preguntas para la parte, o poniendo las preguntas en la parte de QA y chat para la discusión. Y invito entonces a Miguel Ángel Barriga Talero a presentar su punto de vista y la presentación sobre el valor de trabajar con la sociedad civil en estos proyectos. Adelante, Miguel. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por este espacio. ¿Están viendo mi presentación? Sí, pero todavía no está amplia. Todavía no está Ahí, sí. Ahora sí, perfecto. Pues ahora sí, entonces, bueno, muchísimas gracias. Yo quiero un poco, pues, aprovechar estos minutos también para hacer una serie de reflexiones desde Red Somos como organización de base comunitaria en relación a la investigación desde y con las comunidades. Creo que el ejercicio que hicimos junto con la Johns Hopkins y con el Ministerio de Salud alrededor de esta encuesta, alrededor de este estudio, pues nos permitió reflexionar y validar sobre qué significa que las comunidades hagamos y participemos en la investigación y desde qué perspectiva consideramos nosotros que debe darse. ¿Cómo lo muevo acá? Listo, un poco para recordar a quienes
no nos conocen, somos una organización de base comunitaria, nos constituimos en el 2007 en Colombia y trabajamos bajo 3 líneas fundamentalmente: la diversidad sexual y de géneros, la salud sexual y el fortalecimiento comunitario. Y lo hacemos a través de prestar servicios comunitarios. Somos una organización que presta servicios comunitarios en salud, principalmente en prevención, atención del VIH y las ITS, la investigación social, la participación y la incidencia política. Por eso mi presentación tiene que ver con, pues, qué papel ha jugado Red Somos y qué reflexiones hace para la participación de las comunidades en esto. Estos son algunos proyectos de investigación en el último periodo en los que ha participado directamente Red Somos. Uno, el índice de estigma y discriminación en personas viviendo con VIH, que acaba de tener resultados hacia el mes de diciembre del 2022. Digamos que esto resulta también importante, pues, para el país. Hemos participado en estudios de prevalencia para la población HCH, trans, el estudio de uso del condón en personas viviendo con VIH. Hicimos junto a la Comisión de la Verdad y otras organizaciones de la sociedad civil el informe sobre las afectaciones del conflicto en relación a las personas viviendo con VIH, estudios cualitativos trans, junto con Coalition Plus, el estudio EPIC y pues Bienvenir, que acaban ustedes de ver. Esto me parece clave también para un poco ir mostrando cómo las comunidades y su representación en organizaciones de base, pues venimos haciendo investigación, participando y haciendo parte de ellas. Este estudio Bienvenir nos permitió validar una mirada y un enfoque que tenemos desde Red Somos, y es la investigación comunitaria. ¿Sí? Para nosotros la investigación comunitaria es un enfoque basado en la colaboración equitativa entre investigadores y las comunidades. Creo que ahí quiero hacer acento en palabras fundamentales como esa colaboración equitativa. Y creo que, como lo decía Andrea, pues finalmente fue un estudio que fue posible gracias a la conexión y al trabajo conjunto entre la academia y las comunidades representadas en una organización como Red Somos y su modelo comunitario de agentes pares, con el fin de contar con programas que se basen en hechos comprobados científicamente y adaptadas a las necesidades de las personas a las que se destinan. Creo que esa otra palabra fundamental y es la adaptación a las necesidades. O sea, la investigación tiene un sentido ético, es científico, es política, permite visibilizar las necesidades de las personas. Y cuando la Johns Hopkins nos invitó a participar de este estudio, justamente esas eran las discusiones y reflexiones que hacíamos con ellos. O sea, ¿cuál es el papel que quieren de Red Somos para con esta investigación? Un papel estrictamente de alcance, de búsqueda activa, un papel más relevante también en la discusión, por ejemplo, de protocolos, que lo hicimos. Participamos también en la discusión y elaboración de los protocolos, ¿sí? También con una mirada científica, con una mirada comunitaria, decirles cómo el algoritmo funciona en lo comunitario, por ejemplo, cómo no podíamos dejar personas diagnosticadas con VIH, con sífilis, en condición irregular sin una respuesta, y creo que en eso fue en que nos encontramos. Efectivamente, la investigación comunitaria tiene las mismas exigencias de rigor y metodología que la investigación científica o la denominada, pues, académica. La investigación comunitaria también responde a la voluntad de incorporar conocimientos académicos y científicos a un conocimiento que se emana también directamente de la experiencia de las personas afectadas e infectadas en este caso. Y finalmente constituye un apoyo importante a las acciones de respuesta al VIH. Trabajar en este proyecto nos permitió un poco hacer un llamado hacia el cambio de paradigma sobre cómo participamos las comunidades en la investigación. Y quiero un poco decir que no es cierto y que se requiere, un poco porque también sobre nuestra experiencia decíamos cómo vamos a participar allí. Primero, no es cierto que el rol de las comunidades y de las organizaciones solo se pueda limitar a la recolección de información. No quiere decir que no lo podamos hacer, pero no es exclusivo de recoger información. No es exclusivo de llegar a las comunidades, aplicar encuestas, llevar un poco, ha sido inclusive parte de las críticas en los estudios de prevalencia que se le han hecho al Fondo Mundial, por ejemplo, ¿sí? O sea, no es un rol exclusivo de recolección de información. No es cierto que cuando
participamos y estos minutos me decían, hablemos del rol y del papel de la sociedad civil, en particular en esta investigación, pero considero que justamente Bienvenir y los 2 años larguitos que estuvimos trabajando con la Johns Hopkins nos permitieron validar eso. No es cierto que solo podemos participar en estudios cualitativos. Digamos que también se nos ha encasillado a las organizaciones comunitarias para estudios exclusivamente sociales, ¿sí? Lo cual no es que no sea también así, pero también en nuestras organizaciones se está dando todo un impulso por utilizar métodos mixtos, por utilizar datos, metodologías cuantitativas también que puedan, en últimas, luego tener un rostro, luego puedan tener un análisis también desde lo cualitativo. No es cierto que nuestras investigaciones no tienen validez científica ni método. Digamos que eso también es muy importante porque hay un modo de no darle legitimidad o validez a los resultados y a la data que tenemos las organizaciones en procesos de investigación cortos o grandes. Creo que este proceso evidencia que también tenemos la capacidad y tenemos la validez, perdón, científica y el método de las investigaciones en las que participamos e inclusive en las que impulsamos. No es cierto que los científicos y los académicos son los únicos que investigan, ¿sí? Y con esto quiero decir que fue todo un trabajo, este Bienvenir aportó a fortalecer un área que no existía en Red Somos como parte de su estructura y que luego de allí nos permitió empezar a pensarnos en un área propia de investigación comunitaria en Red Somos. En esa medida, un rol de la sociedad civil implica también reconocer que allí también se puede hacer ciencia comunitaria, conocimiento comunitario, y que también existimos académicos. En las organizaciones hoy también hemos estudiado, nos hemos hecho magíster, nos hemos hecho doctores, ¿sí? Y que en una perspectiva comunitaria hemos puesto también ese conocimiento en función, pues, de la demostración científica. Tampoco es cierto que nuestra participación solo pueda limitarse a participar en ensayos clínicos. Digamos que también entendemos que hay toda una tendencia hacia allá, ¿sí? De hecho, a Red Somos nos han invitado para ver si podemos, cuando el COVID, lo hicimos, ¿sí? Pero no es solo en razón de participar allí para cooptar población o porque a nuestros servicios comunitarios, a los centros comunitarios llega la población, ¿sí? No es cierto que los de la comunidad y las poblaciones, que en la comunidad y las poblaciones existan científicos y académicos, y no es cierto que haya una contradicción entre la ciencia y academia con el conocimiento y modelo comunitario. Digamos que Bienvenir es el ejemplo más claro que es posible, ¿sí? Trabajar en conjunto y que a la ciencia y la academia también le es posible pensarse y validar y reconocer el conocimiento y modelo comunitario. Pero eso también nos ha permitido esta experiencia con Bienvenir, uno, entender que se requieren, tanto para Red Somos, y me atrevería a decir como para el conjunto de la participación de las comunidades y sus organizaciones en la investigación, cualificarnos aún más. Creo que eso es una línea importante para la asistencia técnica, ¿sí? Dos, entrenarnos en método y metodologías, ¿sí? Aliarnos con la academia y los científicos para Red Somos ha sido fundamental. ¿Sí? De hecho, el último estudio de estigma y discriminación que hicimos con el proyecto del Fondo Mundial, justamente creo que fue ganador en esta misma perspectiva de Bienvenir. Un modelo comunitario en una organización que hace investigación, que se une con una consultora de investigación y permite, digamos, poner las dos miradas allí. Y en temas de VIH sí que es fundamental. Nos permite también pensarnos que se requiere escribir y sistematizar. ¿Sí? Los comunitarios hacemos mucho trabajo, ¿sí? Tenemos mucha data para desarrollar hipótesis, desarrollar problemas, y creo que tenemos esa debilidad. También es importante entender que se requiere capitalizar, visibilizar los resultados desde la comunidad, ¿sí? De hecho, el Bienvenir nos ha permitido participar en la escrituración de paper, en la escrituración de póster, en la escrituración de artículos científicos, de participar ahora en el IAS 2023. Nos aceptaron un trabajo oral y un trabajo digital. Entonces creo que es parte de visibilizar. Y finalmente que se requiere obtener financiación también para la investigación desde la comunidad.
Para finalizar, quiero detenerme un poco en esas lecciones aprendidas propias de este Bienvenir. Pongo ahí el premio que recibimos del Robert Carr. Creo que justamente recoge todo lo que anteriormente dije, o sea, un modelo que vincula a lo comunitario sin instrumentalizarlo en una participación equitativa en el desarrollo. El Bienvenir primero nos permitió fortalecer el servicio comunitario Tupana Te Cuida. Creo que eso es fundamental para Red Somos porque nosotros no nos inventamos un modelo para un proyecto de investigación. Nosotros lo que hicimos fue investigar sobre la base del modelo y participar junto con la Johns Hopkins en el ministerio sobre ese modelo. Hoy tenemos un servicio comunitario fortalecido, ¿sí? Con procesos, procedimientos, ¿sí? Que nos permitió nada más y nada menos que validarlo a partir de 6.200 personas migrantes que tuvo el estudio. Lo otro, una lección aprendida, tiene que ver con la participación comunitaria, los agentes comunitarios pares, el principio MIPA, ¿sí? Que también nos ha puesto a Red Somos a pensar cómo vincular también en este caso a las personas migrantes. Hoy Red Somos también ya tiene compañeros migrantes, profesionales, técnicos, agentes comunitarios, y fueron quienes mayoritariamente participaron en este proyecto para hacer un alcance. Un modelo comunitario anclado al estudio, ya lo mostraron por qué estos resultados. El modelo incluía el acompañamiento, el seguimiento y el enrutamiento. Hoy muchos de los participantes siguen estando en nuestra data para vincularlos a procesos de Red Somos. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un proceso sobre violencia basada en género en mujeres diversas, y a las primeras que buscamos e invitamos a este proceso fue a las compañeras que participaron en el Bienvenido. Fortalecimiento de investigadores de Red Somos, como dije, la horizontalidad en el proceso de investigación. Ahí quiero también dar un reconocimiento grato al equipo de la Johns Hopkins, a Meg, a Andrea, que fundamentalmente fueron demasiado respetuosas, fueron demasiado, pues más que demasiado, fueron coherentes y consecuentes con este principio de la horizontalidad, de permitirle a Red Somos participar en cada uno de los momentos del ciclo de investigación, desde la postura hacia los protocolos, desde los procedimientos, las socializaciones, etc. Definitivamente tenemos datos para la incidencia basada en la evidencia, hemos hecho socialización de resultados, eso es fundamental. Tuvimos un evento de alto nivel para presentar esto, ¿sí? Y estamos haciéndolo ahora, diseminándolo en las ciudades, pero también buscando agenciar, y creo que lo hemos hecho en el Grupo Interagencial, en el Observatorio Nacional de Salud y Migración, en comunidades saludables de USAID, con el plan decenal. Hoy los datos del Bienvenir son los datos que están proyectando las metas, que están ajustando programáticamente los proyectos de inversión en Bogotá y en Soacha, por ejemplo. Entonces, creo que eso es una lección aprendida. La investigación en sí, como condición ética, política, técnica, pues tiene un sentido. Y para nosotros desde las comunidades el sentido es que sea demostrativo y evidencia, pues, para afectar programáticamente la respuesta. Finalizar con nuevamente dar las gracias, también reconocer al ministerio, al doctor Luque, ¿sí? Y a su equipo que favoreció esto, a la Johns Hopkins, a este premio que recibimos por parte de ICASO, y pues en últimas a todos los que han creído en la posibilidad, en que la comunidad puede y hace, ¿sí? Investigación, y que debe ser un elemento fundamental para el fortalecimiento, ¿sí? Allí también, pues reconocerle a UNUCIDA el trabajo que ha hecho en este último periodo para fortalecer también la respuesta en Colombia y las organizaciones de base comunitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, realmente para mostrarnos la importancia de trabajar en diferentes dimensiones, con diferentes saberes, justamente para aprender, ¿no? Y cómo hemos aprendido en ambos grupos. Vamos a abrir entonces la parte de comentarios y de preguntas y de respuestas, y les pido entonces a todos los panelistas si pueden abrir sus cámaras para que empecemos este pequeño debate de unos 10 o unos 15 minutos para algunos comentarios. Primero, creo que están solicitando, por favor, que pongan el link está en la parte de preguntas y respuestas. Lo vamos a poner también en el chat, el link de los materiales para todos los participantes. Vamos a comenzar, y invito también obviamente
a Rubén a que haga los comentarios o preguntas. Si tienes alguna pregunta inicial, Rubén, si no, yo puedo, ya he ido recolectando algunos comentarios adicionales. No, dale tú, Omar, no te preocupes. Bueno, primero Alberto, que está conectado y que manda felicitaciones a Red Somos y a Miguel Barrigas en particular desde Venezuela. Así que también, Alberto, si tú quieres que tratemos de, que te demos, o si alguno de los que están presentes, no somos demasiados, así que si alguno de los que están presentes quieren hablar, podemos pedirnos y podemos darles derecho para que puedan hacer comentarios. Y a Marín Torre también. Ahora mismo le pasamos las palabras. Marían Torres, te vamos a dar la palabra para que puedas hacer tu comentario online, no tengas que escribir. Adelante. Gracias, amigos queridos, Miguel, Andrea y a OPS por organizar esto. Miguel, una pregunta que obviamente sale de lo que ICASO ha apoyado a través del premio Robert Card. ¿Ustedes han de alguna manera evaluado cuál es el impacto de un reconocimiento internacional a un proyecto que es puramente nacional y quizás hasta local, de un tema que quizás no es muy popular? Me gustaría oír tus reflexiones al respecto, porque ese premio, la idea es crear conciencia no solamente del tópico o del tema que se trata, pero también de la importancia que ustedes resaltaron en el proyecto de esa partería, como no sé, de esa asociación entre la academia con Johns Hopkins y la comunidad con Red Somos. Gracias. Miguel. Se responde inmediatamente, sí. Digamos que el premio ha permitido un impacto, considero yo, mayormente nacional para Red Somos, digamos. Mencionar un premio de este tipo, digamos, internacional, pues en el país, pues nos ha puesto pues en otro lugar también en términos de evidenciar y visibilizar y capitalizar el trabajo de investigación que hace Red Somos. Y hacia afuera principalmente con las redes y con otros escenarios, ¿sí? En que uno los menciona, pero creo que sí es la oportunidad para que también ICASO pueda pensarse cómo, además de la ceremonia propia del marco de MIAS, pueda tenerse toda una ruta también para contarle al mundo, ahí sí, unas experiencias de investigación. Sí, creo que eso, pues en el caso de Red Somos, pues lo hemos hecho desde la red propia a la que pertenecemos, de Coalición Plus, de la plataforma de las Américas y el Caribe, ¿sí? Pero no como una extensión propia del premio, sino más como una visibilización que hace Red Somos de los reconocimientos que tiene. Muchísimas gracias. Federico Duarte, vamos a darte la palabra y preséntate, por favor. Después Alberto, Andrea, después tenemos algunos comentarios aquí en el piso. Federico. Aló, buenos días. Nada, antes que nada, manifestar mi alegría por verlos desde la distancia. Soy Federico Duarte, médico, salubrista, trabajador humanitario, un creyente de las capacidades del ministerio, la sociedad civil y la investigación. Mi pregunta para los colegas es, ¿qué sigue? ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la utilidad tanto para sociedad civil como para el posible diseño de políticas más a nivel ministerial y también para la academia? Creo que cada uno tendrá una visión diferente de cuál puede ser la utilidad de este estudio. Reitero una vez más mis felicitaciones para todos y mi alegría de volver a verlos y verlas. Cambio. Muy bien.
Yo creo que Ricardo puede contestar esta pregunta. Sí, adelante, Ricardo. Sí, gracias, Federico. Desde la distancia, igualmente un placer saludarte. Efectivamente, la pregunta que tú haces, la utilidad de este tipo de estudios es enorme. Enorme en términos no solamente de la política pública que orienta el tema de VIH, sino la política pública que orienta los temas de violencia sexual, de la respuesta a pandemias, de mismo fenómeno migratorio, de situaciones sociales. En la presentación que se hizo del estudio aquí en Bogotá, estuvo participando el señor viceministro y dio la más alta relevancia a un tema que está hoy a la orden del día, y es cómo fortalecer la atención primaria en salud y poder dar alcance al 100% de las personas que están en condición de vulnerabilidad, y donde es claro que lo que le suceda a los hermanos y hermanas venezolanas nos está sucediendo a nosotros como colombianos, y entonces aquí no queda otra respuesta que la solidaria, y además para la región, ¿no? No solamente se beneficia de este estudio Colombia, sino otros países como Perú, Ecuador, que igualmente están recibiendo este flujo migratorio, en términos de tener una información próxima a la caracterización que tiene la migración venezolana. Desde ese punto de vista, no solamente de definición de política, sino también de incidencia política que puedan hacer las organizaciones de base comunitaria. Y ahí le doy la palabra a Miguel Ángel. Sí, yo creo que es precisamente eso, digamos, nos arriesgamos, como se dice, a hacer un evento magno para presentar los resultados, más allá de tener un evento y ya, sino logrando que participaran decisores de la política en salud. Y también fue algo importante, que un poco la mirada que estamos haciendo es que la respuesta hacia personas viviendo con VIH, migrantes venezolanos, tiene que incluir como de manera intersectorial a salud, a protección social y a la política migratoria. ¿Sí? Digamos que eso también es muy importante porque además los resultados no lo permiten, o sea, la encuesta en sus módulos no lo permite. Entonces hicimos un encuentro, foro de ese tipo, ¿sí? Y desde allí hemos venido como agenciando políticamente con diferentes sectores. Por ejemplo, Red Somos ya tiene una mesa de trabajo, está vinculada a la mesa de trabajo con el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Para tomar los resultados, y hoy que se está discutiendo la reforma laboral, entender un poco cómo entraría ahí, ¿sí? Con el Observatorio de Salud y Migración del Ministerio. En el caso concreto, por ejemplo, de Bogotá, Bogotá ajusta su proyecto para la respuesta en sífilis a través de los resultados del Bienvenir, ¿sí? Y que eso fue posible porque existen unos resultados, porque además lo agenciamos, estuvimos con la Johns Hopkins, nos acompañó ACNUR, el ministerio, ¿sí? Entonces, el subsecretario toma estos datos y hace que su equipo redimensione y rediseñe este proyecto que es de respuesta a la sífilis, por ejemplo, ¿sí? Yo creo que la cooperación también está haciendo lo suyo. Conozco, por ejemplo, a GIZ y a IRC, que han tomado los datos que le corresponden y ya empiezan a rediseñar. Entonces, creo que son afectar política, afectar efectivamente programáticamente, ¿sí? Para nosotros es fundamental, pues ustedes saben, políticamente está convulsionada la discusión de la reforma en salud, ¿sí? Pero es allí donde debe estar también puesta como estas discusiones. Estamos buscando también, y porque hicimos que fuera también prosperidad social, que es como la de transferencias, la de seguridad alimentaria, pero entonces, claro, ellos nos decían, ¿yo qué tengo que ver con este estudio? Cuando mostramos el capítulo propio de inseguridad alimentaria, de seguridad económica, pues dijeron, todo que ver, ¿sí? Entonces, estamos haciendo como de esa manera, agenciando, pero hacia dónde quiere agenciar, y lo ha dicho históricamente Red Somos, hacia la política pública, hacia los proyectos de inversión, por ejemplo, que son los que direccionan recursos y los que definen metas poblacionales.
Perfecto, muchísimas gracias. Miguel, vamos a pasar con Alberto. Adelante, Alberto, que tenías una pregunta. Después Andrea y después Rubén, y tenemos preguntas en el chat también que quisiéramos moderar. Adelante, Alberto. Gracias, Omar. Un abrazo desde Caracas, Venezuela. Miguel Ángel, un abrazo también y felicitaciones a Rexomo y a todo el equipo y a la universidad que que están tomando en cuenta todo el tema de la migración y el impacto, ¿no? Y importantísimo el trabajo que ustedes hacen. También a Ricardo Lugo, un saludo, amigo Ricardo. Mi pregunta para Ricardo es básicamente si ustedes tienen alguna información sobre la situación de la incidencia con infección, tuberculosis, VIH en la migración venezolana. Eso para nosotros aquí en Venezuela, ese dato es sumamente importante porque realmente es muy poca la información oficial que manejamos aquí en Venezuela. Entonces, los datos que ustedes generen en Colombia, para nosotros es de referencia, porque es una información que obviamente son los venezolanos que forzosamente tuvieron que abandonar el país y salieron huyendo de la emergencia humanitaria compleja que vivimos en Venezuela y llegan a sus países. Entonces, esa data, esta información para nosotros es importante. Y le hago ¿cómo se llama? Esta invitación a Omar y a Rubén, ¿no? Y a Pedro Abedillo, en el sentido de tomar esos datos que nos puedan ayudar para la situación epidemiológica de la infección y también de tuberculosis, porque en tuberculosis también la información que nosotros tenemos, bueno, está muy debilitada. Muchas gracias, un abrazo y felicitaciones. Gracias, Alberto. Rubén, ¿quieres pasar tú y después Andrea? Sí, con gusto. No, yo me disculpo porque tuve otras cosas que hacer y me salí de la reunión, pero quería aprovechar un comentario de Miguel y a lo mejor, y sobre todo por la situación de sífilis en la región de Latinoamérica, ¿verdad? Que es una situación muy compleja y que ha estado aumentando la prevalencia en todos los grupos y ha estado subiendo la cantidad de casos en la región y bueno, con su más dramática presentación que es la sífilis congénita, ¿verdad? Entonces han ido subiendo tanto los casos en hombres, en mujeres, en población clave, en embarazadas y en recién nacidos. Entonces, y realmente cuando hay este tipo de informes, es de aprovechar la gravedad con la que afecta la sífilis a los migrantes venezolanos en Colombia, también para aprovechar esto y relanzar lo que se hace con la población de acogida, ¿verdad? Porque siempre, o sea, los números han estado subiendo en los últimos 13, 14 años en todos los países de la región. Entonces, a lo mejor aprovechar este interés renovado que se mire en sífilis con venezolanos que han migrado a Colombia, para también ver el tema en colombianos, porque me imagino que Colombia también tiene esta tendencia a la alza en casos de sífilis como la mayoría de los países de la región. Y bueno, sí es importante que le pongamos atención a esta infección que además que es tratable, ¿verdad? Y que sí tendría que ser parte de los diferentes servicios de atención que se le dan a las personas en los países y es una intervención que no es muy complicada, la prueba tampoco es muy complicada, entonces solo quería llamar la atención a eso porque si quisiéramos mejorar en general la calidad de atención para los migrantes, pero también en los pueblos de acogida que a veces hay tantos problemas de salud que se nos va pasando temas como la sífilis que realmente ha estado empeorando en la región desde hace bastante tiempo. Gracias. ¿Reacciones a sífilis y tuberculosis o Ricardo? Sí, Omar, gracias. Pues muchísimas gracias. Ricardo, te muteaste. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, Alberto. No, desafortunadamente el estudio no contempló coinfección, tuberculosis, VIH.
Entonces, desde ese punto de vista no podemos tener esa información, pero pues por supuesto que en la medida en que se logre el acceso a la atención, estos datos van a poder empezar a obtenerse, digamos, por las vías regulares de reporte de la cuenta de alto costo del Civigila. Por otra parte, lo que señala Rubén, pues claro, la sífilis es prioritaria y aquí, en términos de iniciativas globales en salud, sería muy importante que, por ejemplo, el Fondo Mundial no cerrara del todo puertas al tratamiento de la sífilis junto con las estrategias que se hacen de tratamiento y alcance para el VIH en términos de oportunidad perdida, ¿no? Un tema con la sífilis es que puede existir un abismo de acceso entre el diagnóstico y la inyección de penicilina, ¿no? Y entonces son oportunidades perdidas y que de alguna u otra forma, si bien los países tenemos la responsabilidad obvia de dar la respuesta, es un tratamiento de bajo costo, etcétera, no se requeriría, digamos, apoyo de la cooperación, y eso es entendible, por supuesto, la responsabilidad de todo desde el Estado, pero en estas circunstancias donde los factores de vulnerabilidad son altísimos, pues sí valdría la pena replantear, y lo digo aquí en presencia de la OPS, saber cómo podemos acceder mejor a que no se pierdan esas oportunidades de tratamiento una vez hemos alcanzado a las poblaciones que sabemos son de difícil alcance. Muy importante tu pregunta, Rubén, y por supuesto. Muchísimas gracias, doctor Luque. Nos quedan 2 minutos, Andrea Bocardi y Alfredo, breves, y ya tenemos que hacer un cierre por aquí. Adelante, Andrea. Gracias, creo que ya me ha reactivado el audio. Bueno, no, muy brevemente, felicitaciones. De verdad estuve presente en la presentación original en varias instancias con autoridades nacionales en Colombia. Solo brevemente decirles, ha sido maravilloso incluso la estrategia de difusión de resultados que realizaron en trabajo de equipo las 3 instancias. O sea que el asocio para realizar el estudio continuó luego en el asocio también para dar a conocer los resultados a los diferentes tomadores de decisiones. Y con esto quiero decir que justamente han abierto oportunidades para discutir optimización de tratamiento, tratar de ver el tema justamente del acceso a dolutegravir para colombianos y migrantes, o sea, trabajar justamente en toda esa área, porque lo que comenté yo durante una de las sesiones es que este estudio ha sido una radiografía de desigualdades de la situación de VIH, tanto para colombianos como para migrantes. Un detalle solamente para comentarles es que sería interesante, sí, mirar con más lupa y más detalle el tema de la coinfección de TB-VIH, comentarles que en Perú, por ejemplo, que es un país afectado, tenemos hasta 12 veces mayor prevalencia de tuberculosis de coinfección que la población peruana en la situación de migrantes, por lo cual es realmente una situación que requiere una especial atención. Muchísimo trabajo por delante en base a esta información, a esta evidencia disponible en el nivel subregional. A través del proceso Quito estamos basándonos también en esta información para generar con otra cooperación, como es la cooperación del gobierno de Estados Unidos, una historia clínica digital que permita que los migrantes transiten por los países y dispongan de la información de su historia clínica, tratamiento, para que se continúen los protocolos a la llegada al país en que se encuentran. Bueno, múltiples trabajos que estamos realizando en conjunto con OPS, con el gobierno de Colombia, con Ricardo y demás directores de programa de la región. Un gusto, gracias OPS por este espacio y como siempre un placer trabajar con todos los colegas en Colombia. Saludos. Andrea, un placer tenerte a vos aquí. Muchísimas gracias también a todos los colegas.
el último comentario de Alfredo, que había hecho el comentario en el chat y que todavía no habíamos llegado a poder contestar. Así que adelante, Alfredo, para tu comentario final y yo después cierro finalmente. Gracias. Muchas gracias, doctor Omar. Saludos aquí desde Valencia, Venezuela, Estado Carabobo. Y agradecidísimo con los panelistas, información muy valiosa para los activistas que hacemos labor aquí en Venezuela. Bueno, tenía que ver, disculpen, no tenía cómo activar el audio para hacer la pregunta directamente. Mi comentario, mi pregunta ya está puesta en el chat. Quería reiterarla. Nos preocupa mucho esto, ¿no? El tema de la cantidad de personas ya diagnosticadas en Colombia, pero sin embargo, por un tema de documentación, pues no están en el sistema. Estas personas, esta población flotante, pues depende de las organizaciones, de las ONGs básicamente, ¿no? ¿Hay algún plan establecido para poder solucionar esta situación para las personas que viven con VIH? Población venezolana viviendo con VIH. Aquí particularmente desde la red venezolana de gente positiva, pues hacemos una labor de seguimiento a toda esta población que le llamamos la población flotante que va y viene de Colombia, ¿no? Entonces tenemos un registro de esta población que está, por ejemplo, un mes, un año en Colombia, vuelve nuevamente a Venezuela y retorna a Colombia por temas laborales, ¿no? Entonces, ¿hay algún plan, alguna estrategia para poder atenderlos? Sí. Gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. La verdad que en esta línea, el que me conoce sabe lo que he tenido que morderme para no hacer preguntas, porque queríamos priorizar justamente las preguntas de la sociedad civil y de los participantes. Estamos muy agradecidos por todas las participaciones, por las presentaciones. Yo creo que así como esta duda que tú tienes, tenemos o han quedado todavía un montón de definiciones para seguir discutiendo y que va a ser parte del plan de trabajo. Tenemos desde el punto de vista con el doctor Luque justamente esto, cómo hacer para llegar a estos que él estimó 17.000 personas todavía que están por ahí no nominadas, y también hablamos de qué va a pasar después del plazo que se vence ahora en 30 días para registrarse, y qué va a pasar después de 10 años cuando venza este programa de emergencias, ¿no? Entonces son cosas muy impactantes. Felicitar también a Andrea por el maravilloso trabajo y millones de preguntas que quedan aquí, como la concentración de las semillas que generaron casos positivos, y esos casos positivos están relacionados entre sí también, la incidencia, si son infecciones recientes o no, y por qué estas diferencias en la situación de estar regular o no regular, no hay, pareciera que no brinda protección contra estos determinantes sociales tan fuertes como la inseguridad alimentaria o el acceso a un trabajo, pero sin embargo sí que tiene un impacto muy fuerte sobre la supresión viral. Y a Miguel, que realmente me parece que nos enseñó esta cuestión de la colaboración equitativa, la necesidad de aprender nosotros de entre nosotros, y me encantó lo de la investigación comunitaria como científica, ética y política, ¿no? Porque realmente, sobre todo en nuestra región, la necesidad de que esto se traduzca también en demandas de la sociedad políticas y respuestas políticas también de nuestros políticos. Entonces, para ir cerrando, y si hay algún... le damos un par de minutos a cada uno de ustedes, a Ricardo primero, después Andrea y después Miguel, y ya cerramos, que nos están esperando en otra sesión. Adelante, Ricardo. Mil gracias, Omar. No, para contestarle brevemente a Alfredo y por supuesto a ti, Omar, también. La respuesta en Colombia a través de migración, y por eso lo quise poner de primero en la presentación, es una respuesta integral, es una respuesta que intenta incorporar a el aparato productivo en Colombia, a todos los migrantes venezolanos, de forma que tengan acceso a salud, a trabajo, a educación, a todos los beneficios sociales. Los 10 años que hay son justamente para regularizar esa situación, ¿no? Consideramos que es un tiempo adecuado para que las personas justamente hagan ese tipo de incorporación. La respuesta en salud es vía aseguramiento. Están los temas de reforma, son de alguna forma ciertos en este momento, pero en lo que está funcionando hasta hoy en día, la respuesta es justamente vincular a las personas al aseguramiento
Y no solamente, digo, el aseguramiento sirve para el VIH, sino para todas las infecciones en salud, desde un simple accidente que se pueda tener en casa, a las patologías crónicas no transmisibles, al igual que las transmisibles. Y en cuanto al VIH específicamente, pues se hacen los esfuerzos para alcanzar a las poblaciones más vulnerables a través de la cooperación internacional con iniciativas como el Fondo Mundial, y ahí el acompañamiento legal tal como se hizo. Ese es un tema importantísimo a rescatar que se hizo del trabajo por Red Somos, y es que las personas que resultasen positivas en el estudio tenían el acompañamiento en esa ruta legal de regularización y posterior vinculación al sistema. Esa es más o menos la reflexión que se puede hacer en este momento, y pues agradecerte a ti, Omar, Andrea, a toda la cooperación, por supuesto, personas tan queridas como Federico, Alfredo, Alberto. Bueno, cuando uno empieza a mencionar nombres siempre se le va a quedar alguien por fuera, pero principalísimamente a Andrea Wirtz, a Kathleen y a todo el equipo de la Johns Hopkins que tuvieron a bien venir aquí a Colombia y exponernos sus ideas para obtener estos resultados que sin duda son beneficiosos no solamente para Colombia, sino como ya lo expresé en algún momento para toda la región. Muchísimas gracias. Adelante, Andrea. Thank you. I would like to actually just close by responding to Federico Duarte's question about maybe what follows in research, and not so much for academic purposes, but I think there were very important results that came from this study that also highlight an opportunity to continue to understand what is happening for the health situation of Venezuelans in Colombia and within the region. As we've discussed, there is this temporary protection permit process, but I think because this is such an important policy intervention, it's so important to understand how this also impacts the health of Venezuelans in Colombia. And is this something that could be effective in other settings in the region, or even broadly thinking about displacement in other regions as well? How does this work, and what are the lessons learned in Colombia? So I really want to advocate that, not just for research purposes, but because I think there can be really positive outcomes with these policy changes. And so understanding what that means for health outcomes. I just want to close by thanking you, Dr. Omar, for hosting us here today, and for everyone for spending your Friday mornings with us. I truly hope these results can be informative for all of your work. Thank you. Thank you very much. Miguel. Sí, yo creo que lo que, pues además de dar las gracias, quiero hablar pues de lo que sigue para Red Somos con este informe, es utilizar los datos principalmente para agenciar cambio programático. Lo estamos haciendo como una estrategia, como decía Andrea, de socializar resultados con actores decisores, ¿sí? Y de lo técnico y de lo político, ¿sí? Entonces creo que hicimos ya la socialización en Barranquilla, en Soacha, la Nacional, con los sectores, creo que es eso. Y pues también diseminar los datos para llevarle a cada sector y a cada decisor como su pedacito, por decirlo de alguna manera. Lo que sigue para Red Somos es, en este periodo, seguir socializando, pero no solo en razón de un evento, sino en razón de una vez agenciar cambio programático. Perfecto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias a Ricardo, a Andrea, a Miguel. Muchísimas gracias a Rubén, que permitió esto también que se pueda llevar a cabo, y a Julia, que ha estado coordinando, así también como a las intérpretes. Este webinar va a quedar grabado. Vamos a solicitar también los slides a los speakers y vamos a dejarlos en la página de la OPS a partir de la próxima semana. Muchísimas gracias y hasta el próximo webinar. Y nosotros continuamos aquí trabajando. Adiós. Gracias.